Bienvenidos al tercer episodio del Club de Todos, el lugar donde la salud es lo que nos ocupa. Una de las experiencias más maravillosas de la vida en pareja sin duda debe ser la llegada de un hijo. Sin embargo, el embarazo está rodeado de muchas ilusiones, mitos, rituales, cambios de rutina y sobre todo cambios en el cuerpo y el metabolismo de las mujeres, a los cuales debemos estar muy atentos para transitar la gestación de una manera segura y satisfactoria. Y justamente hoy nos acompañan en el club los endocrinólogos Alba Salas y Roald Gómez, médicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida, Venezuela, profesores universitarios de la Universidad de los Andes, con quien ya conversamos en episodios anteriores. Yo soy Marcos Churio y quiero recordarles que el Club de Todos es una producción de Camaleón Media Solutions y nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Bienvenidos doctores, Alba y Roald. Es un placer tenerlos en el podcast, sobre todo para hablar de los cambios durante el embarazo, que no solo son los cambios físicos de la madre, sino también los hormonales, que deben tener cuidado y controles necesarios para llevar un feliz término en la gestación. Despejaremos al final del programa una creencia popular latinoamericana que reza: si no satisfaces tus antojos, el bebé te nacerá con la boca abierta. Comencemos entonces con la doctora Alba. Muchas gracias por la invitación para discutir un tema tan interesante como son todos los cambios metabólicos y endocrinos que ocurren durante el embarazo. Tenemos que en el embarazo hay unas adaptaciones tanto fisiológicas como endocrinas que ocurren para que haya un crecimiento y un desarrollo adecuado del feto. Los cambios son en todos los sistemas, desde la hipófisis hasta el páncreas, el sistema cardiovascular. Todos los sistemas de nuestro cuerpo aumentan y ocurren sus cambios fisiológicos para adaptarse y que ocurra, como ya les dije, un crecimiento adecuado. Dentro de esos cambios vamos a tener, que es el que vamos a hablar más que todo el día de hoy, son de los cambios metabólicos y endocrinos. Hay un cambio en tanto el metabolismo de los carbohidratos como el metabolismo de las proteínas y en el metabolismo de los lípidos. Dentro de estos principales cambios, primero lo que tiene que hacer durante el embarazo, pues tenemos que hay una implantación y una formación de la placenta. Durante la formación de la placenta se van aumentando y van secretándose ciertas y determinadas hormonas. Esas hormonas producen efectos en las mujeres embarazadas. Dentro de eso estamos que hay una hormona que es extremadamente importante, como es el lactógeno placentario, que lo que produce es una resistencia a la insulina. Al principio, muchas de las embarazadas van a presentar como una hipoglicemia, que son esos pequeños mareos que se presentan durante el ayuno. ¿Qué es lo que sucede? Hay esas hipoglicemias porque la glucosa que hay en la circulación sanguínea de la madre, esa glucosa pasa al feto para que vaya creciendo adecuadamente. Bien. Pero en la mujer no se utiliza esa glucosa, sino que utilizan otros nutrientes como son los ácidos grasos libres. ¿Qué ocurre posteriormente cuando las mujeres va avanzando el embarazo, la edad gestacionando, y van a empezar a aumentar el apetito? Una de esas hormonas que aumentan el apetito es la señora progesterona, que a medida que transcurre el embarazo va aumentando su secreción y hace que la persona tenga mayor ingesta de alimento. Y ese va a ser el mayor consumo de alimento, que al consumir más, pues entonces hay mayor carga calórica y esta señora que ya nombré anteriormente, el lactógeno placentario, hace que no capte la glucosa en la madre, sino que esa glucosa vaya al feto. Entonces, si la mujer es una persona sin ningún factor de riesgo normal, pues entonces los valores de glucosa van a estar dentro de la normalidad. También los triglicéridos, ácidos grasos. Pero si esa mujer tiene factores de riesgo, que los nombraremos posteriormente, esos valores de glucosa van a ser más altos y pueden ser patológicos. Entonces, eso es en cuanto a algunos de los cambios. Pero no solamente son los cambios a nivel hormonal, sino también en el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular aumenta la volemia. Y hay otras hormonas que también pueden liberarse y en el principio pues va a haber un descenso de esos valores de presión arterial, más el descenso de la glucosa que hay en ayuno y esas hormonas que hacen que haya un descenso de la presión arterial también favorecen a esos mareos que pueden presentar las mujeres embarazadas. Pero si estas mujeres embarazadas no se cuidan porque hay un aumento, como ya les dije, del apetito, no hacen ejercicio, son sedentarias, X o Y,
pues entonces estas hormonas no van a ser una secreción normal, sino una secreción patológica. Y en vez de descender, que es lo normal en el embarazo, de descender la presión arterial, pueden, por estos factores de aumentar más la ingesta de alimentos, pues van a tener un aumento de tensión arterial que puede ser patológico. Ese descenso de esa presión más el descenso de la glucosa, como puede ser, van a favorecer esos mareos que presentan al principio, en las primeras semanas de embarazo, que las mujeres dicen, me mareé, es por eso normal. Es algo, un cambio, una adaptación que tiene la madre. Pero a medida que transcurre el embarazo, como estas hormonas aumentan el apetito y si no se cuidan adecuadamente, pues pueden presentar algunas patologías. Dices entonces que hay una alteración en la producción de la insulina, lo que no quiere decir que la madre será diabética al terminar el embarazo, y tampoco que va a quedar con trastornos alimenticios. Sin embargo, ¿cuáles serían entonces las enfermedades más comunes en el embarazo? Saludos, Marco. Pues fíjate, en vista de todos esos cambios metabólicos que ocurren durante el embarazo, pues hace que la mujer que tenga factores de riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas, pues la puede desarrollar en ese momento. Primero tenemos que hablar de cuáles son esos factores de riesgo que puede tener una mujer durante la gestación. Algo que es importante es, uno, si ya la mujer ha tenido previamente una diabetes gestacional, eso es un marcador importante para los próximos embarazos. ¿Por qué? Porque obviamente si ya presentó una diabetes gestacional, pues se puede complicar nuevamente con alguna enfermedad metabólica durante la próxima gestación. Igualmente, aquellas mujeres que han tenido embarazos múltiples o que han tenido fetos grandes para su edad gestacional, lo que llamamos fetos macrosómicos, eso es un indicativo muy probablemente de que esa paciente tuvo algún trastorno metabólico durante esa gestación tipo diabetes gestacional y eso pues puede ser un marcador a futuro de riesgo. Igualmente, la etnia de cada individuo, los latinos, los de raza afroamericana, tenemos más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas o tienen las mujeres más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas durante la gestación que las mujeres anglosajonas. Y por supuesto, aquellas pacientes que ya tienen un factor de riesgo previo como es la obesidad, toda mujer mayor de 25 años y las pacientes que cursan con síndrome de ovario poliquístico, que ya es un marcador metabólico importante, todas esas pacientes tienen riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas durante la gestación. Ahora, la pregunta que tú me hacías, ¿cuáles son realmente las enfermedades más frecuentes que pueden ocurrir durante la gestación? Uno, la primera que tenemos que tomar en consideración es la obesidad, porque resulta que el 40% de las mujeres que están embarazadas tienen sobrepeso u obesidad. Pero además de eso, hay mujeres que, si bien no tienen sobrepeso previo al embarazo, durante la gestación hacen una ingesta importante de calorías y esa ingesta de calorías hace que desarrollen una obesidad durante la gestación y que eso va a producir un efecto desde el punto de vista epigenético importante en el recién nacido. Y por supuesto, además de la obesidad, tenemos que en vista de todo lo que hablaba Alba en relación a la resistencia insulínica, pues si la mujer tiene estos factores de riesgo, la probabilidad de desarrollar una diabetes gestacional o una hipertensión inducida por embarazo, una preeclampsia o eclampsia, pues indiscutiblemente es mucho mayor. Entonces, esas enfermedades son la consecuencia de dichos factores de riesgo como las más comunes. Ok, por lo tanto, la diabetes es una de las más habituales. Es ahí donde hablamos entonces de una diabetes gestacional. Ok, cuando hablamos de diabetes gestacional estamos hablando de cualquier alteración de la glucemia durante la gestación. Y eso es algo importante porque a veces, como lo mencionaba Alba, en el primer trimestre de embarazo lo que normalmente vemos es que hay una mayor sensibilidad insulínica en un embarazo normal y la paciente cursa más bien con glicemias bajas, es decir, con estados de hipoglicemia. Pero en algunas pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, que tengan obesidad, que tengan síndrome de ovario poliquístico o que tengan síndrome metabólico, esas pacientes en la primera trimestre de embarazo ya pueden cursar con unas glicemias alteradas. Y ahí es donde hay que hacer la pesquisa, en esas glicemias que se determinan en el primer trimestre, y por eso es importante, digamos, que la paciente una vez que quede embarazada acuda a su médico para hacerle sus controles metabólicos y ver cómo está todo de base, ¿ok? Porque de repente ahí podemos detectar una glicemia alterada y eso implica que esa paciente debe ser tratada como una diabetes gestacional hasta que termine el embarazo.
Lo que normalmente se ve es que la incidencia de diabetes gestacional ocurre básicamente en el tercer trimestre de la gestación, es decir, entre la semana 22 y 24, cuando es cuando existe mayor riesgo en vista de que en ese momento hay más resistencia insulínica y pues obviamente si la paciente tiene un factor de riesgo, eso hace que indiscutiblemente aflore la diabetes gestacional. A ver, según entiendo, el organismo de una mujer embarazada se va a comportar básicamente como si tuviese diabetes, pero solo ocurrirá en el embarazo. Pero si no tiene un control adecuado, ese estado diabetogénico podría persistir a posterior al parto, ¿cierto? Eso es lo que pasa. De hecho, a partir de las semanas 24 del embarazo, ya como la placenta está formada y posteriormente viene la maduración de la placenta, todas las hormonas, la mayoría de las hormonas que se secretan en la placenta, producen resistencia a la insulina. Y de hecho, se compara la resistencia como un paciente diabético, como lo acabas de decir, porque aumenta de un 45 hasta un 70% de resistencia a la insulina. Si la paciente responde adecuadamente porque su páncreas favorece esa síntesis y esa secreción, que normalmente tiene que haber una tolerancia a la glucosa, o sea que ese páncreas secrete mayor cantidad de insulina para que no haya unos niveles de glucosa patológica, la paciente pues va a tener un embarazo normal sin complicación. Ahora, si la paciente tiene todos los factores que acaba de nombrar el doctor Roa, de factores predisponentes, o por ejemplo no tiene factores predisponentes, pero tuvo una ganancia de peso excesiva durante el embarazo, ese exceso de tejido adiposo también secreta ciertas y determinadas sustancias que se llaman adipoquinas, que aumentan más la resistencia a la insulina. Entonces, esas hormonas o esas adipoquinas que se secretan en el tejido adiposo, más las que se producen en la placenta, aumentan más. Entonces, la paciente va a predisponer a una enfermedad durante el embarazo. Además, puede ser que la paciente sea normal, pero no respondieron estas células pancreáticas. No hay una plasticidad en la secreción adecuada de la insulina. ¿Ok? Entonces va a ser patológico. O, por ejemplo, no hay una disfunción no está esa plasticidad y otra vez esa paciente aumente de peso excesivo más de lo normal, entonces más resistencia, no responde el páncreas, entonces por lo tanto se puede presentar una patología. Ok, si no hay controles y todos estos cambios en el cuerpo se están dando, ¿cuáles serían las complicaciones que veríamos en el embarazo? Ok, eso es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, que una paciente cursa con una enfermedad de base, bien sea diabetes gestacional o síndrome metabólico durante la gestación u obesidad, eso va a traer consecuencias importantes en la mujer. Uno, la incidencia si hablamos, por ejemplo, de obesidad, la incidencia de diabetes y de hipertensión inducida por el embarazo, de preeclampsia, de eclampsia, en estas mujeres es mucho más alto que en una mujer con un peso adecuado. Pero si además de obesidad le sumamos a esa paciente que hace una diabetes gestacional, pues el riesgo de hacer hipertensión inducida por el embarazo es mayor. Es decir, que se van sumando los efectos de enfermedades metabólicas durante la gestación entre más complicaciones tenga. Pero resulta que las complicaciones no solamente se ven con respecto a la madre, resulta que también se van a ver efectos en el niño condicionadas por esas alteraciones metabólicas. Una mujer que cursa con obesidad, que cursa con mayor resistencia insulínica y que cursa con diabetes gestacional, pues tiene mayor riesgo de tener un niño grande para su edad gestacional, o lo que llamamos un niño macrosómico. Normalmente esos niños macrosómicos tienen tendencia a tener trastornos metabólicos durante las primeras semanas de vida, como son estados de hipoglicemia, enfermedad de distrés respiratorio del recién nacido, hipocalcemias, hipomagnesemias, es decir, trastornos electrolíticos condicionados por ese efecto importante de hiperglucemia que cursa y de hiperinsulinemia que cursa durante las últimas semanas de gestación, y que obviamente van a traer efectos importantes en el recién nacido. Pero además de eso, esos trastornos metabólicos que están dados por la obesidad y la diabetes gestacional también tienen una impronta importante en el genoma del niño, que produce una afectación epigenética como tal, y eso va a traer problemas a futuros en ese recién nacido. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener niños muy probablemente que pueden desarrollar diabetes
o en la vida adulta puede desarrollar también enfermedades metabólicas como síndrome metabólico o dislipidemias u obesidad, o también pueden presentar diabetes a futuro. Veo entonces que uno de los principales problemas en la gestación es la obesidad, ya sea previa o durante el embarazo. Por lo tanto, la madre debe cuidar su peso, ¿cierto?, durante todo lo que es su estado de gravidez. Es decir, que a pesar de que tenga antojos, no quiere decir que deba comer todo lo que le pase por el frente, porque no es solo su salud la que se afecta, también la del bebé, ¿cierto? Y uno de los riesgos es la dislipidemia en el embarazo. Hay muy poco determinación o solicitud del perfil lipídico durante el embarazo también, porque hay una dislipidemia fisiológica en el embarazo, por lo mismo que acabamos de nombrar, de las placentas, la resistencia a la insulina, aumentan los niveles de lípidos en el embarazo. Pero ese aumento de los niveles de lípidos en el embarazo también le van a traer una impronta, como lo dijo el doctor, en la programación epigenética del feto. Entonces, si esto no es tolerado adecuadamente y los lípidos también son patológicos, le pueden predisponer a ese feto enfermedades cardiovasculares. De hecho, ya hay descritos algunos estudios donde hay estrías grasas en el feto de 6 meses cuando la mujer cursa con dislipidemia. Entonces, la obesidad no solamente trae la predisposición de estas enfermedades que acabamos de ver, como es el aumento de los niveles de glucosa, como la diabetes gestacional o la preeclampsia, porque eso también lo puede predisponer, sino también puede traer una dislipidemia patológica durante el embarazo que puede traer a ese bebé una predisposición en un futuro, en el adulto, a tener enfermedades cardiovasculares. Doctores, he notado que mencionan mucho la preeclampsia. Para quienes no la conocen, ¿cómo podríamos decirles concretamente qué es la preeclampsia y por qué es tan importante evitarla? Bueno, la preeclampsia, o lo que también conocida como la hipertensión proteinúrica gestacional, ocurre normalmente como una complicación aproximadamente entre el 6 y el 8% de todas las embarazadas. Y es la segunda causa más común de mortalidad materna en los Estados Unidos, después de la enfermedad tromboembólica que se presenta también muy frecuentemente en estas pacientes. Similarmente aquí en Venezuela, pues la incidencia de preeclampsia es alta y además de eso, yo creo que es la principal causa de morbimortalidad materna en nuestras mujeres, ¿okay? Entonces es una condición obviamente muy importante, que además se asocia estrechamente con todos estos problemas metabólicos de resistencia insulínica, de obesidad y por supuesto también de diabetes gestacional. Es decir, que van como si se quiere de la mano. Pareciera que el efecto muy probablemente, a pesar de que, bueno, cuando hablamos de la fisiopatología, de la preeclampsia y de la hipertensión inducida del embarazo, digamos que es muy complejo porque hay muchos elementos que se toman en consideración, como la mala adaptación inmunológica, la isquemia placentaria, afectación propiamente del endotelio, disfunción del endotelio, y eso hace que se condicione toda la hipertensión arterial inducida por el embarazo. Pues también la parte metabólica tiene que ver con esto, porque ese estado de resistencia insulínica favorece todos esos cambios endoteliales y es lo que condiciona muy probablemente como un factor desencadenante de una hipertensión inducida por el embarazo. Y que pues obviamente le va a traer tanto problemas al niño como también problemas importantes a la madre, porque de hecho, pues como ya vemos, es una de las principales causas de morbimortalidad en las mujeres. Importantísimo entonces tener los controles al día en el embarazo. A propósito del tema que estamos hablando hoy, ustedes están ofreciendo un curso inicial para médicos sobre endocrinopatías durante el embarazo, que inicia la especialización en todos los temas que hemos hablado hoy, es decir, fisiología del embarazo, cambios metabólicos y endocrinos durante la gestación, fisiología de la presión arterial y cambios cardiovasculares maternos, hipertensión arterial, dislipidemia en el embarazo, obesidad y embarazo, diabetes pregestacional y gestacional. Háblenme un poco de este curso. Bueno, la idea del curso es, digamos, dar
como una orientación general de toda la fisiopatología de estas complicaciones que vemos durante la gestación, las complicaciones metabólicas que vemos durante la gestación, como son la diabetes, la hipertensión inducida por el embarazo y la obesidad y la dislipidemia, que también la vamos a tocar. Va a ser un curso que va a durar 4 semanas, donde se van a plantear todos estos temas desde el punto de vista fisiopatológico y la sintomatología y por supuesto el tratamiento. La idea es, digamos, que dar pautas generales para que todos los médicos que puedan hacer el curso pues tengan, digamos, una orientación en relación a estos temas. Está dirigido básicamente a médicos generales, a médicos especialistas en el área de ginecología y obstetricia, a médicos de familia y por supuesto a médicos endocrinólogos, porque bueno, digamos que la base de todo el curso es la endocrinopatías del embarazo, totalmente online, de tal manera que pues los médicos que pueden entrar en cualquier momento a la plataforma y pueden revisar cada semana los temas que se van a plantear. La idea es dar 2 temas semanales de tal manera que pues la gente tenga tiempo de poder revisarlos y poder, digamos, profundizar un poco en el material que se les va a enviar. Y los médicos que vamos a estar en el curso va a ser un ginecostetra, que es el doctor Ever Quintero, va a haber una médico internista, que es la doctora Cira Bracho, una cardióloga, que es la doctora Maite González, y 2 endocrinólogos, que va a ser la doctora Alba Salas y mi persona, el doctor Roal Gómez. También es importante informar que el curso va a tener en cada semana diferentes tipos de evaluaciones. Además de dar los temas, pues nosotros tenemos también evaluaciones durante el curso. Entonces, para saber más del curso, pueden entrar a emprendesinfronteras.com/endocrino y encontrarán toda la información detallada y se lo dejaremos en las notas del episodio. Para resumir, mujeres embarazadas. Controles lo más pronto posible para evitar complicaciones debido al proceso diabetogénico por el cual pasan durante la gestación. Además, se debe cuidar el aspecto nutricional, porque la alimentación es fundamental para evitar un aumento de peso no apto, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, vamos a resolver la pregunta con la que iniciaba el episodio. Si no atiendes tus antojos, ¿el bebé realmente nace con la boca abierta? No nace con la boca abierta. Todo eso son cambios fisiológicos de las hormonas que se producen en la placenta. Y como el director de estos antojos, la directora principal de estos antógenos es la hormona que se llama progesterona. ¿Ok? Y esa progesterona estimula el apetito y hace un consumo excesivo de alimentos. ¿Ok? Que tenemos que controlarlo. Porque como ya hemos dicho, todas estas patologías que nombramos en el programa de hoy, si hay un excesivo ingesta calórica, trae un aumento de peso y este aumento de peso empeora y hace trastornos metabólicos que va a predisponer a una diabetes, a una hipertensión y a una dislipidemia de embarazo que va a traer complicaciones también en el feto. Entonces, no le van a hacer con la boca abierta. Hay que controlar el apetito. De hecho, durante el embarazo también pueden hacer ejercicios. Entonces, si hacen los ejercicios adecuados, dependiendo de la edad gestacional del embarazo, y hay una ingesta calórica adecuada, pues el niño va a salir más sano porque le están haciendo un ambiente saludable. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcos. Pues estamos a la orden para cualquier otro tema que quieras conversar. Muchísimas gracias, Marcos, de verdad, por permitirnos estar nuevamente en tu programa. Y bueno, estamos, como bien lo dice Alba, estamos a la orden para cualquier otro programa. Muchísimas gracias, doctores. De este modo, cerramos entonces el episodio del día de hoy. Mi profundo agradecimiento a la doctora Alba Salas y al doctor Roal Gómez, endocrinólogos del Hospital Universitario de los Andes y coordinadores del curso inicial de endocrinopatías durante el embarazo. Como de costumbre, esperamos que esta información les sea de utilidad. Recuerden seguirnos en Instagram como el Club de Todos Podcast. Se suscriban y compartan nuestro canal de YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, o en la plataforma favorita donde nos estén escuchando. Yo soy Marcos Chourio y pueden encontrarme en Twitter como @MarcosChourio. El Club de Todos es una producción de Camaleón Media Solutions y nos escucharemos en un próximo episodio.